Ministerio CREE presenta una iglesia en cada hogar. Hoy tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Con ustedes el apóstol José Poblete Calderón. Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Creo que es oportuno mencionarles que la salvación es un acto netamente espiritual, pero también implica lo natural. Espiritualmente resucita tu espíritu cuando recibes a Jesús y con eso ya tú puedes captar lo que es de Dios. Tu conciencia te puede redarguir en función a las leyes de Dios y la voluntad se conecta con tu conciencia y eso es lo que llamamos corazón. Entonces cuando predicamos la palabra es un mensaje de Dios a tu espíritu a fin de que con eso puedas abrir tu disposición de corazón de hacer la voluntad de Dios. Y lo puedes hacer perfectamente, lo crees, se dan los milagros, se dan todo. Pero el cambio, hablamos de la santificación, hablamos de lo que es cambio de mentalidad. La única manera que yo he encontrado hasta ahora es el estudio de la palabra de Dios, o sea, la enseñanza bíblica. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles, ¿se da cuenta? O sea, había que bautizarlos, pero al mismo tiempo había que enseñarles. Y es que la enseñanza tiene el objetivo de que debemos cambiar nuestro esquema mental para que nuestra conducta sea diferente. De ahí entonces que tienen que darle tan igual o mejor importancia que la prédica a la enseñanza, porque esa es la única manera de que cambiemos para llegar a ser imagen y semejanza de Jesús. Muy bien, sus libretas en nota para anotar las citas bíblicas, todo aquello que les pueda ser útil. Y es bueno repetir el link 2 o 3 veces, ustedes pueden escucharlo, entonces eso va afirmando y su mente va captando y la conducta también va a ser diferente. Bien, entonces nos toca ahora exponer Viviendo Iglesia, segunda sesión. Entendiendo que Viviendo Iglesia es la forma de cómo participar en la iglesia, en este caso de tu congregación. Bueno, no les pongo las respuestas a las preguntas de reflexión de la sesión anterior porque las respuestas son de afirmación o de negación y cada uno sabe qué va a responder conforme a su conciencia. He preferido orar con nuestro equipo para que sea Dios quien les dé las convicciones que demandan cada pregunta. Pero sí haremos nuestra retroalimentación que normalmente acostumbramos. En la sesión anterior han aprendido que siempre quiso que nos parezcamos a Dios. Estamos hablando de los deseos de Dios para con nosotros, ¿no? Y el deseo de Él era que nos parezcamos a Él. También el deseo de Dios es que quiere morar en nosotros, que Él desea que todos seamos uno. Y lo último era que Él desea que esperemos su retorno. Son 4 deseos que habíamos analizado en la reunión anterior. Ahora el tema es preparándome para caminar con Dios. Y en esta ocasión vamos a desarrollar 4 pasos para prepararse a fin de caminar hacia Dios. Dios ha establecido su voluntad en su palabra. Y en su soberanía, que todos modos se va a cumplir porque Él es soberano, lo que Él ha dicho lo va a hacer. Sin embargo, en su voluntad permisiva, nos da la oportunidad de ser útiles a su propósito. Y les alcanzo entonces 4 sugerencias para prepararse a caminar con Dios. Recuerden que para caminar con Dios tenemos que involucrarnos también en servirle. Muy bien, y para eso, el primer principio, pensar como Dios piensa. Dios tiene su manera de pensar y nosotros la nuestra. Por cierto que nuestra está deformada, ¿no? Nuestra manera de pensar no es acorde a lo que piensa Dios, ¿no? Decía por eso que el cambio de la persona se va a dar cambiando el esquema de pensamiento. Hay una provisión de parte de Dios para esto. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Toma nota, Efesios 1, 17 al 19. Y el texto dice:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este texto nos está manifestando que necesitamos dos espíritus, el cual hay que anhelarlo y hay que desearlo. El espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos esta sabiduría al recibir a Jesús como Señor nuestro. Lo dice 1 Corintios capítulo 1, verso 24 y verso 30. Anota 1 Corintios capítulo 1, verso 24 y verso 30. Dice el texto. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, lo que este texto, así a simple vista nada más, a simple vista Cristo se constituye poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para los cambios. También se constituye sabiduría de Dios. O sea, tanto el poder y la sabiduría de Dios está en Cristo. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos ambas cosas. Ahora, el verso 30 está mencionando que nosotros en Cristo Jesús, y esto es vida de iglesia, en vida de iglesia nos hace sabios. O sea, Dios es sabiduría, justificación, santificación y redención. Son 4 términos importantes para el cambio de una persona. Primero, saber lo que Dios quiere de uno, saber lo que uno es frente a la demanda de Dios, y en base a eso, en una actitud de cambio por decisión, entonces opera la justificación. Y hemos sido justificados al recibir a Jesús, pero tenemos que seguir siendo justificados en las diversas manifestaciones de la carne, en la cual nosotros tomamos decisión de apartarnos. Y eso ya viene a ser santificación, o sea, la separación para luego mostrar la redención, que viene a ser que Jesús aplica el pago de su vida en la cruz del Calvario al área que estamos superando. Este texto entonces nos dice que Jesús es poder y sabiduría de Dios, y también nos dice que Cristo ha sido hecho sabiduría para los que estamos en Cristo Jesús, o sea, haciendo vida de iglesia. Tenemos sabiduría por designación. Pero Él desea que operemos en sabiduría cuando hacemos vida de iglesia. Es obvio, haciendo su voluntad, es decir, sirviéndole a Él. El segundo espíritu es revelación. Esto proviene de Dios. Opera en el creyente que en plena comunión está haciendo la voluntad de Dios. Para esto requiere de un mayor entendimiento para cumplir y satisfacer a su Dios. Vamos a analizar Mateo 11:25. Anote Mateo 11:25. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Este es el caso de los 70 discípulos que fueron enviados a evangelizar dentro de los parámetros ya establecidos. Sin embargo, por iniciativa propia, reprendieron demonios y les obedecieron. Sin haber sido enviados a esa labor, ellos lo hicieron por iniciativa propia. Esta fue una revelación directa del Padre en beneficio de la obra. Dios nos puede revelar muchas cosas que son necesarias para que hagamos la visión de su iglesia. Eso es lo que hace diferente a una congregación de otra, de una familia a otra, los rasgos de manera de administrar la gracia. Todos son iguales, en Cristo Jesús todos iguales, pero las manifestaciones difieren de unas a otras. Esto no es que hace varias iglesias, no, es una sola iglesia. Esto no quiere decir que hay en una familia 2, 3 familias, no, es la misma familia, pero tienen manifestaciones diferentes unas de otras. Así que es importante que entiendan lo que el apóstol dice. Y esta vez vamos a usar 1 Corintios 12:18. 1 Corintios 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Por favor, tomen nota, esto es sumamente importante.
Dios les ha puesto en la congregación donde están ahora. Están porque Él tiene planeado usarlos para el cumplimiento de la visión que le ha dado. El pastor tiene una visión acerca del ministerio que tiene que realizar y le lleva a los miembros que le van a ayudar a cumplir esa visión en la congregación. Pero también ustedes, por congregarse en el lugar, Dios tiene justamente las soluciones a sus problemas, donde van a ser edificados. No pueden determinar dónde congregarse ustedes. Tampoco Dios se lo va a impedir si desean participar de una congregación que a vuestro juicio les parezca aparente. Pero yo les aseguro que vuestro crecimiento espiritual será deficiente para el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Ay, pero pastor, disculpe, pero es que en la iglesia el Señor me bautizó, estuve bautizado en la iglesia, pero me he trasladado y me he mudado, pues yo no puedo ir 2 horas de viaje para llegar a mi iglesia. Bueno, si el cambio de domicilio ha sido guiado por Dios, Dios tiene otra congregación para usted. Dios la tiene, pero Él es el que tiene que indicarle. Entonces, cuando está pensando mudarse de un lugar a otro, al mismo tiempo de que Dios debe confirmarle el lugar donde va a ir, también tiene que confirmarle la congregación donde va a asistir, por la distancia. O de repente Dios le dice que tiene que ir sacrificialmente a la congregación donde siempre perteneció. Esto yo lo he visto en Costa Rica. Es increíble ver la cantidad de gente el día domingo yendo en buses llenos de un extremo de la ciudad a otro extremo donde está su congregación. Y del otro extremo yendo, por decir, al centro de San José. Yo me preguntaba, ¿por qué tanta gente con Biblia en la mano, saludándose efusivamente, van de aquí y están regresando también? No entiendo, me explicaron. Son gente que mantienen su membresía en sus congregaciones de origen. Vamos con el segundo paso. Pasos previos para caminar con Dios en victoria. Para esto vamos a analizar Isaías capítulo 55, versos 6 al 8, y lo vamos a hacer versículo por versículo porque es muy importante hacerlo así. Isaías 55, 6 al 8. El verso 6 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Necesitan ustedes buscar diligentemente, no solo cuando están en problemas, sino en todo tiempo. Ustedes necesitan de Dios mientras están aquí en la tierra, mientras tengan un ministerio que cumplir. En el cielo ya no lo necesitarán, buscarlo pues, porque ya están presentes allá, porque estarán permanentemente adorando en su presencia, por lo cual estamos siendo preparados aquí para ser adoradores en espíritu y en verdad. El verso 7 dice: Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando ustedes fallan a Dios, tienen que dejar atrás la conducta observada por Dios. El esquema de pensamiento que les condujo al error tiene que ser modificado. Tendrán que volverse a Dios arrepentidos, reconociéndole que Él tuvo razón, porque por la palabra les demostró que Él tenía razón y no ustedes. Y además que están de acuerdo con su palabra. Estoy seguro que Dios les perdonará e iniciará el proceso de cambio. Verso 8 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Generalmente, después de fallar a Dios, fracasarán ustedes en lo que hacen. Cuando acepten su error y las causas que originaron su error, o su pecado, llamándolo correctamente, se darán cuenta de que Dios tenía razón. Lo que pensaban dejará su lugar para dar paso a lo que piensa Dios. Esta manifestación a veces los revela en su palabra, otras por la palabra de conocimiento, que es el don del Espíritu Santo, que lo puede ministrar a través de alguna persona de la congregación. Y puede operar también en un siervo en una sesión de consejería. Entonces, cualquiera de esos medios, Dios va a usar la revelación de su palabra para convencerle de pecado y también de justicia y de juicio. Cuando ustedes se resisten a aceptar la revelación, estarán exponiéndose a seguir
equivocándose a tal punto de ser tomados o tomadas por un espíritu de error. Eso es terrible. Cuando el espíritu de error entra, todos piensan que es de Dios. Hacen las cosas porque creen a Dios, ¿no? Estaba en una congregación y cometí un error grave. Era trascendental el problema. Y yo les había dicho que no tomaran determinada decisión, pero lo hicieron. Y cuando me llamaron a conversar, yo les dije, no debían hacerlo. Yo oré a Dios y recibí que ustedes no debían hacer tal cosa. Y ellos decían, pero nosotros también hemos orado, pastor, hemos orado. ¿A qué Dios han orado entonces? Ahí está el asunto, ¿se da cuenta? Cuando el espíritu de error se manifiesta, cualquier cosa, hasta la Biblia lo podemos entender mal. El diablo va a usar hasta la Biblia para poder convencernos, porque estamos en un espíritu de error. ¿Se acuerdan que Satanás también le tentó a Jesús con la Biblia? Sugiriéndole que se lance del pináculo, porque está escrito que a sus ángeles se enviará y en sus brazos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hizo el diablo? Si uno va al hebreo se encuentra que cambió una sola palabrita. Llevará y sostendrá. Sostendrán como haciéndole entender que lánzate de ahí y acá van a estar los ángeles esperando para que te sostengan y no te estrelles al piso. Pero el texto dice, los ángeles serán enviados para llevarte, o sea, transitar, recorrer, y tu pie no tropiece en piedra. ¿Te das cuenta? Con la Biblia le quiso tentar a Jesús. Así que en el espíritu de error, hasta la Biblia lo vas a entender al revés. El apóstol Pablo dijo al respecto en 1 Corintios 10:13, anótalo 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si ustedes no aprovechan la salida que Dios les proporcione, se expondrán a que el espíritu de error los tome y el control de sus decisiones sea de Satanás. Esto ya sería demoníaco. Tercer paso, una conducta y cultos íntegros. Vamos a revisar Jeremías capítulo 6 del verso 19 al 21. Anótalo, Jeremías 6, 19 al 21 y lo vamos a analizar versículo por versículo. El verso 19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El mal que viene sobre nosotros no los envía Dios, porque Él no produce el mal, sino que es el resultado de vuestra manera de pensar y decidir. Porque tienen el libre albedrío que Dios lo va a respetar, jamás va a imponerles a que le obedezcan. Vuestro esquema de pensamiento va a prevalecer cuando no le dan lugar a la palabra de Dios. Cuando Dios usa a alguien para alcanzarles su palabra o un consejo, el resistir el consejo es aborrecer la ley de Dios. Dios habla también a través de personas, los ministros, los creyentes maduros. Sin duda que quien viene con el consejo debe tener testimonio de que Dios lo ha enviado y usará la palabra como fuente de su consejo. Si no es así, escúchenle, pero no tomen del todo en cuenta. Tienen que chequearlo. Una gran bendición es el TDR, o sea, tiempo de restauración, que es el devocional que proporcionamos, ¿no? O cualquier otro material devocional que tengas y que uses, es fundamental porque si entras con un corazón dispuesto a buscar de Dios, con sed de la palabra, en el tiempo devocional que tú ya has elegido, Dios te va a hablar. Si lo hacen con hambre de justicia, será Dios quien está instándoles a hablar con Él por todos los días. O sea, todos los días Él quiere hablarles, les está instando cuando su corazón está dispuesto. Puede hacerlo con una promesa, una advertencia o una exhortación. Todo eso lo pueden encontrar en el tiempo devocional vuestro. Verso 20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá?
o la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Cuando no obedecen la palabra de Dios, en vano y hasta abominable puede ser su participación en un culto de Dios. Participar de servicios, alabar a Dios con un corazón que no es íntegro, es decir, que no encaja entre los que siente y hace, o sea, cantas una canción con la mente en otra cosa, mecánicamente, dices amén sin haber entendido lo que se está orando, es decir, hacerlo mecánicamente atenta al espíritu de la reunión. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y esto implica participar en los servicios de modo que les sea agradable. Verso 21. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos, los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Una evidencia de este hecho son los constantes errores que ustedes pueden estar cometiendo. Decisiones que en lugar de ser beneficiosos para ustedes los va a perjudicar. No es cuestión de mala suerte como lo califica el mundo. Simplemente es la ausencia de Dios en vuestras decisiones. Engañoso el corazón, dice la Biblia. Si entran en un ciclo repetitivo de pecar y arrepentirse varias veces sobre lo mismo, pueden exponerse a estos resultados. Lamentablemente, las consecuencias no afectan únicamente a ustedes personalmente, sino que también afecta a los que los acompañan, su familia, su centro de trabajo o la gente que está en su ministerio. Los afecta a todos. Muy bien, terminamos con el cuarto paso, la unidad corporativa de la cabeza con el cuerpo. Recuerden que estamos haciendo Viviendo Iglesia. Y este es el cuarto paso para que tú puedas hacer una auténtica vida de iglesia. La unidad corporativa de la cabeza con el cuerpo. Segunda Crónicas, capítulo 34, verso 30 al 31. Anótalo. Segundo Crónicas 34, 30 al 31. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Cuando ustedes desean caminar como equipo con Dios, estoy hablando célula, estoy hablando de un equipo ministerial o de un equipo de pastores que secundan al pastor principal, requieren volver a la palabra de Dios. Ustedes como líderes son la cabeza del grupo que dirigen. Tendrán que tomar una decisión de hacer pacto con Dios para que sea Él moviéndose a través de ustedes, porque pueden exponer lo que está a vuestro cargo. En el ministerio, el pastor y su liderazgo tienen que confrontarse a la palabra. Todos en acuerdo deciden someterse a Dios. El pastor puede orar declarando que se someten a la palabra, que voluntariamente harán las cosas. Y Dios se va a comprometer a respaldarlos en todo lo que hagan. Les aseguro que será un éxito el ministerio. En otros niveles, lo hará el líder con su equipo. Puede ser líder con la célula, puede ser supervisor con los líderes, un pastor zonal. No funcionará si no hay unanimidad. Mientras haya uno que tiene dificultades en someterse, Dios no caminará con ellos. Y es probable que el fracaso esté a la puerta. ¿Qué sucede en la familia? Esto también es aplicable a la familia. Toda la familia debe estar unánime en la necesidad y en la voluntad de Dios. Se tendrán que despojar cada uno de sus propios pensamientos y motivaciones. Esa es la única manera de producir un acuerdo que prevalecerá ante cualquier dificultad, y Dios respaldará las decisiones que se eleven en oración en el hogar. La palabra tiene todos los requisitos para caminar en unanimidad. También están los procedimientos para llevarlos a cabo.
Al llegar al acuerdo, el padre de familia hará la oración, una oración de pacto con Dios, y el respaldo vendrá sobrenaturalmente. Pero es necesario que los involucrados cumplan con lo pactado. Los hijos hagan el acuerdo que han presentado en oración. Bueno, ¿han aprendido algo? ¿Quieren caminar con Dios? Les aseguro que la victoria siempre estará a vuestro lado. Sigan los pasos expuestos. Esfuércense en ponerlo en práctica. Y si están rodeados de incrédulos o gente resistente a ponerse de acuerdo con usted, decidan primeramente ustedes y pidan a Dios que se encargue del resto. No acepten lo que el resto quiere, acepten lo que Dios le dice. A eso se llama teocracia, Dios gobernando. Y cuando ustedes actúan de esa manera, con solo disponer de su corazón, ustedes pueden escuchar de Dios lo que le dijo a Daniel en Daniel 10:12. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Qué lindo sería escuchar eso de Dios. Ni bien dispusiste tu corazón, ya Dios estuvo obrando. Muy bien, quiero entregarles las preguntas de reflexión para la semana. Recuerda, si estás en libre albedrío, puedes reflexionar o no, es tu decisión. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con la familia, es vuestra decisión. Pero lo importante es que lo hagan si quieren que Dios obre en el ministerio, en la iglesia, en su familia, en su centro de trabajo. Son principios que funcionan, pero tienen la libertad de contestar o no. Como nadie responde, nadie pregunta, ni nadie hace sugerencias sobre las reflexiones que hago, no espero responderles o preguntarles, pero sí les voy a alcanzar. Y lo voy a leer, pero va a quedar impreso en la lámina que está al final de la edición y ustedes lo pueden copiar. O lo pueden escuchar 2 o 3 veces esta parte para que lo entiendan bien. ¿Cómo es vuestra participación en vuestra congregación, sabiendo que allí está cerca Dios? ¿Cómo procederá Dios con ustedes si reconocen que están mal delante de Él? Si han experimentado la restauración de su comunión con Dios, ¿han entendido que Dios tenía razón? Si ha usado la puerta que Dios puso en la tentación, ¿cuál fue el resultado de esa decisión? ¿Ha evaluado cómo va el domingo a su congregación? A la luz de la enseñanza, ¿cómo es su alabanza y adoración a Dios? Evalúe cuál ha sido el resultado en su familia y en sus actividades si no ha resuelto sus problemas de comunión. De 0 a 10, califique, póngase una nota de 0 a 10, sabiendo que 5 para abajo es desaprobado. De 0 a 10, ¿cuánto de nota se pone a su gestión conduciendo su familia o un equipo de trabajo? Que Dios les bendiga y haga resplandecer su gloria sobre vuestra vida, de los que están también con ustedes. Voy a orar. Padre bendito, gracias, compartí esta enseñanza. Sé que tú, Señor, lo das porque quieres edificar tu iglesia, que cuando nuestros hermanos vuelvan a sus congregaciones, Señor, sepan cómo es la vida de iglesia y puedan, Señor, levantar el estándar de su congregación. Señor, bendícelos. Sobre todo, convéncelos que deben reflexionar con las preguntas que les hacemos, porque no hay otra manera, Señor, de transformar nuestras vidas, de cambiar nuestro esquema de pensamiento. Yo los bendigo y declaro que serán obedientes a ti. Lo hago todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con ustedes, hermanos, hasta la próxima sesión, que será Viviendo Iglesia 3. Hasta la próxima semana.
Este ha sido un programa presentado por el Ministerio CREE, para todo aquel que necesita de Dios. Nos volvemos a encontrar por este mismo medio. Comparte esta bendición con todos tus amigos.